¿Qué demonios les estás haciendo a mis hijos? El grito de Tiago Ribeiro resonó como un trueno. Se detuvo en el umbral de la habitación de los niños, con los ojos muy abiertos, mientras su maletín se le resbalaba de la mano y caía al suelo de cerámica. Frente a él estaba Ana Clara, la criada contratada hacía apenas una semana. Fregaba el suelo mientras cargaba a sus gemelos de 5 meses, como si fueran suyos. Lucas dormía sobre su espalda, envuelto en una manta desgastada y colorida. Gabriel estaba sobre su pecho, observándolo todo con ojos brillantes, y por primera vez en sus vidas, ninguno de los dos lloraba. Ana se giró lentamente, sin prisa, sin miedo. Sus ojos marrones se encontraron con los de él con una calma que lo desarmó por completo. «No les estoy haciendo daño, señor Tiago», dijo suavemente. «Solo los estoy cuidando». Tiago abrió la boca para lanzar otro grito, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, porque mientras gritaba, mientras su voz resonaba en las paredes de cerámica, los gemelos no se asustaban. Gabriel extendió su manita hacia su padre como si lo reconociera por primera vez. Lucas abrió lentamente los ojos, sin derramar una lágrima. Estos bebés que lloraron sin cesar durante 5 meses interminables, estos bebés que rechazaron el contacto humano, que se encogieron cuando las niñeras intentaron alzarlos, que habían convertido la casa en un caos de gritos desesperados. Ahora, parecían 2 niños completamente diferentes. Ana Clara, de 31 años, madre soltera de un adolescente, vivía en un apartamento de 2 habitaciones en las afueras de São Paulo. No tenía título universitario, no trabajaba en mansiones. Sus referencias eran cartas manuscritas de vecinos del barrio, que elogiaban su honestidad y dedicación. «No sé nada de bebés de gente rica», había dicho en la entrevista, con esa sinceridad cruda que Tago recordaba vívidamente. «Pero sé limpiar, sé trabajar duro, y sé que necesito este trabajo». Tago la contrató por desesperación, no por convicción. Era la 5ª empleada doméstica en 3 meses. Los demás renunciaron debido a la atmósfera tensa y al llanto incesante. Durante esa primera semana, Ana supuestamente se limitó a las tareas domésticas: aspirar las alfombras, limpiar los pisos de cerámica, lavar las ventanas. Trabajaba en silencio, moviéndose por la casa como una sombra eficiente. Pero ahora, después de lo que vio esa tarde, Tago se dio cuenta de que estaba ciego. Los gemelos habían estado más tranquilos en los últimos días. El llanto no había desaparecido, pero había disminuido. Atribuyó esto a la rutina del psicólogo, a la nueva medicación, a cualquier cosa menos a la presencia de una criada que, de alguna manera, tenía un don inexplicable para calmar a sus hijos. 3 horas después, Tago estaba en su oficina con un vaso de whisky debajo del escritorio y 1000 preguntas en la cabeza. La foto de Marina lo miraba desde el marco como si juzgara su reacción. Su esposa sonreía en la imagen, con las manos sobre su vientre de 8 meses de embarazo que sostenía a los gemelos. Tenía ese brillo especial de las mujeres embarazadas felices. Sus ojos marrones brillaban, pero había una esperanza que Tiago jamás volvería a ver. El parto comenzó un martes lluvioso de febrero. En São Paulo, los gemelos nacieron prematuramente a las 36 semanas, luchando por cada respiración en incubadoras que parecían cajas de cristal. Marina soportó 12 horas de parto, sonriendo incluso cuando el dolor la abrumaba. «Van a ser hermosos, Tago», susurró, apretándole la mano con la fuerza que aún tenía. «Van a llenar tu corazón de amor». Pero su corazón se detuvo antes de conocerlos. Hemorragia posparto, complicaciones inesperadas. En minutos, la mujer que había sido su luz durante 8 años se había ido, mientras 2 pequeños seres luchaban por sobrevivir en habitaciones separadas. Tago nunca quiso ser padre. Negocios, reuniones, números y estrategias eran su lenguaje.
Los bebés eran un territorio desconocido, más aún estos bebés marcados por la tragedia. En los primeros meses, contrató a las mejores niñeras del país, mujeres con títulos universitarios, experiencia en la UCI, unidad neonatal, referencias perfectas. Ninguno duró un mes. Los niños no duermen, señor Tiago, explicaron al renunciar. Lloran sin parar. No reaccionan a los estímulos. Necesitan ayuda especializada. Entonces llegó la doctora Mariana Costa, psicóloga infantil, amiga de Marina de la universidad, una mujer de 42 años con cabello rubio platino y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Graduada de una universidad extranjera, tenía su consultorio en el barrio Jardins y hablaba con la autoridad de quien nunca dudaba de sí misma. Los bebés están sufriendo un trauma emocional, diagnosticó en la primera visita, observando a los gemelos desde la distancia con objetividad clínica. La pérdida de su madre en el momento más vulnerable de sus vidas creó un grave patrón de ansiedad y ansiedad por separación. Las palabras parecían lógicas, científicas. Tiago se aferró a ellas como a un salvavidas. ¿Qué recomienda, doctora? Rutina rígida, estímulos controlados, sin vínculos emocionales con los cuidadores temporales. Necesitan estabilidad, no agitación emocional. Bajo su supervisión, la casa se convirtió en una clínica. Horarios de alimentación al estilo militar, siestas programadas, juguetes educativos alineados con manuales de desarrollo infantil. Todo perfecto en teoría. En la práctica, Lucas y Gabriel seguían siendo dos pequeños seres inconsolables, llorando hasta quedarse sin voz. Fue entonces cuando Ana Clara llamó a la puerta trasera, respondiendo al anuncio que la ama de llaves había publicado. Se busca ama de llaves, experiencia en limpieza, se requieren referencias. Durante toda la tarde, la escena que Tago presenció se repetía en su mente, como una película en bucle. Ana limpiando el suelo con los dos bebés en brazos, como si fuera lo más natural del mundo. La absoluta calma en los rostros de Lucas y Gabriel, la forma en que extendían sus manitas hacia él, sin miedo, sin llorar. Esa noche, Tago tomó una decisión en contra de todos los protocolos de la doctora Mariana. Subió a la habitación de los gemelos después de cenar. Encontró a Ana exactamente donde la imaginaba, sentada en el suelo entre las dos cunas, con las piernas cruzadas como una niña. En sus brazos, Lucas descansaba plácidamente mientras Gabriel jugaba con sus dedos de los pies, balbuceando de satisfacción. Pero no fue solo eso lo que dejó a Tago sin aliento. Fue la música. Ana cantaba suavemente, casi susurrando, una canción que reconoció al instante. Era la misma nana que Marina tarareaba durante su embarazo en las noches en que se acostaba de lado, acariciando su vientre mientras hablaba con los bebés. Duerme, mi pequeño, duerme, mi amor, duerme, pedacito de mi corazón. Las palabras flotaban como magia. Los gemelos no solo no lloraron, sino que sonrieron. Lucas cerró los ojos, respirando con la paz de alguien que se siente seguro. Gabriel miró el rostro de Ana con absoluta atención, como si memorizara cada rasgo. «Señor Tago». La voz de Ana lo sobresaltó. Notó su presencia sin siquiera darse la vuelta, como si tuviera un instinto especial para saber cuándo la observaban. Tago se aclaró la garganta, sintiéndose ridículo por espiar en su propia casa. Oí silencio, y pensé que algo andaba mal. Es normal, añadió, levantándose despacio para no despertar a los bebés. No estás acostumbrado a que estén tranquilos. Había algo en su tono que no era crítica, pero tampoco lástima. Era simplemente una observación, como una verdad obvia que aún no había asimilado. «¿Cómo lo haces?», preguntó Tago, con la voz más frágil de lo que quería. Niñeras especializadas, un psicólogo. Nadie lo conseguía. «No lo sé», respondió Ana con esa sinceridad cruda. «Simplemente me gusta estar con ellos». Colocó a Lucas en la cuna con movimientos suaves,
como si fuera un tesoro frágil. El bebé gruñó un poco, pero cuando le acarició la frente con el dorso de la mano, se calmó al instante. «Esa no es una respuesta», insistió Tago sin enfado, solo queriendo comprender. Ana se giró para mirarlo. Sus ojos marrones reflejaban esa serenidad que él había notado desde el primer día, como si hubiera vivido lo suficiente como para no sorprenderse por nada. «¿Hablas con ellos? ¿Les dices cosas? ¿Les dices que los quieres?» La pregunta golpeó a Tiago como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que no lo había hecho. Nunca les había hablado de verdad. Veía a sus hijos como responsabilidades, problemas que resolver, seres frágiles que dependían de él. Pero, ¿con quién intentaba conectar? Había empezado, pero las palabras se le habían quedado grabadas. «Lo saben», dijo Ana simplemente. «Los bebés siempre saben cuándo alguien te quiere de verdad o cuándo solo está haciendo su trabajo». Era una verdad tan dura que dolió. Tiago sintió como si le hubieran arrancado una venda de los ojos. En los días siguientes, se convirtió en una extraña danza de observación mutua. Tiago empezó a quedarse más en casa, inventando excusas para pasar por la habitación de los gemelos cuando Ana estaba allí. Oficialmente, ella era solo la señora de la limpieza. En la práctica, era la única persona que traía paz a esa casa. La rutina se formó de forma natural. Ana llegaba a las 8 de la mañana y empezaba a limpiar, pero los gemelos parecían tener un radar para su presencia. Cuando subía las escaleras, dejaban de llorar. Cuando ella trabajaba cerca de su habitación, se mantenían despiertos, alerta, siguiendo el sonido de sus pasos. A la hora del almuerzo, mientras las niñeras contratadas no estaban, Ana se quedaba con los niños, no porque alguien se lo ordenara, sino porque la necesitaban, y ella los necesitaba a ellos. Tiago la alzaba en brazos, hablándoles en susurros, contándoles historias de su hija adolescente, describiendo el mundo que llegarían a conocer. Un día estaba hablando de pájaros, flores, música, colores, cosas simples y hermosas que existían más allá de las paredes de cerámica de la casa cuando crecieran. Dijo, mientras les cambiaba los pañales con una destreza que las niñeras profesionales envidiaban. Descubrirán que el mundo está lleno de cosas increíbles. Verán mariposas amarillas, oirán el sonido de la lluvia, comerán helado de fresa. Los gemelos escuchaban como si entendieran cada palabra. Una tarde, mientras Tago fingía leer correos electrónicos en su computadora portátil, escuchó una conversación que lo heló hasta los huesos. «No entiendo qué ve en estos niños», comentó una niñera en la cocina preparando biberones. «Son extraños, demasiado sensibles, demasiado exigentes, y esa señora de la limpieza no ayuda», respondió la otra. «Los está malcriando. No es una profesional. Deberían hablar con el señor Tiago. Esto no está bien». Esa noche, Tago subió a la habitación de los gemelos después de cenar. Ana ya se había ido, y las niñeras nocturnas estaban a cargo. Encontró a Lucas y Gabriel llorando con esa angustia que tan bien conocía, estirando sus bracitos hacia la puerta, como si esperaran que alguien apareciera y los salvara. Tago se acercó lentamente a las cunas. Por primera vez en meses, realmente los miró, no como problemas que resolver o responsabilidades que cumplir, sino como si sus hijos fueran hermosos, con los ojos verde esmeralda de marina y sus narices pequeñas y respingonas, pero la boca, la barbilla, la forma de las orejas, eso era suyo. «Hola», susurró, sintiéndose ridículo pero decidido a intentarlo. «Soy papá». Lucas dejó de llorar por un momento, como si reconociera algo familiar en esa voz, que solo había oído gritar, nunca hablar con cariño. Sé que no lo era. Tago necesitó aclararse la garganta para continuar. «No era lo que necesitabas, pero estoy aquí. Te amo». Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta. Gabriel extendió su manita hacia él, y Tago, tras dudar un momento, ofreció su dedo índice.
Los pequeños dedos se cerraron alrededor del suyo con sorprendente fuerza. En ese momento, algo cambió para siempre en el corazón de Tiago Ribeiro. Al día siguiente, cuando Ana Clara llegó, él la estaba esperando en la cocina. «Necesito hablar contigo», dijo, y por primera vez desde que la conoció, su voz no sonó autoritaria, sonó humana. Ella se sirvió una taza de café y esperó con esa infinita paciencia que la definía. «Los chicos», comenzó Tiago, buscando las palabras adecuadas. «No eres niñera, no eres psicóloga, no tienes títulos ni experiencia profesional, pero ya te han elegido, Tago», interrumpió Ana con suavidad. «Y yo ya los he elegido a ellos. Eso es precisamente lo que me preocupa», admitió Tago. «No entiendo qué está pasando aquí. No entiendo cómo alguien que llegó hace una semana puede hacer lo que especialistas con años de experiencia no pudieron». Ana lo miró a los ojos, y por un instante, Tago sintió que ella podía ver a través de él hasta las partes más rotas y asustadas de su alma. «¿Quieres que me vaya?». La pregunta quedó suspendida en el aire, a punto de estallar. Tago se dio cuenta de que no. Definitivamente no quería que se fuera, pero tampoco sabía exactamente qué quería. «Quiero entender», dijo finalmente. «Quiero entender qué tienes tú que yo tengo». «Nada que el Señor no pueda aprender», respondió ella con una sonrisa de pura bondad. «Solo necesita tiempo y la voluntad de amar sin miedo». La doctora Mariana Costa llegó a la casa de los Ribeiros un martes por la tarde, con su maletín de cuero importado y esa sonrisa fría que usaba como armadura profesional. Sus tacones resonaban en el suelo de cerámica del recibidor mientras se dirigía al despacho de Tago, donde había solicitado una reunión urgente. «Tenemos un problema grave, Tago», anunció sin rodeos, acomodándose en el sillón de cuero frente al escritorio. «Las niñeras me informaron de irregularidades con los gemelos». Tiago levantó la vista de los contratos que estaba revisando. Últimamente había empezado a trabajar más desde casa, usando la supervisión de la reforma del ala este como excusa. En realidad, solo quería estar presente cuando los niños estuvieran tranquilos. Menudas irregularidades. Mariana abrió su maletín y sacó una libreta. Sus movimientos eran precisos, calculados, como los de un cirujano preparándose para una operación. El ama de llaves consultó sus notas. «Ana Clara está mostrando comportamientos que interfieren directamente con el protocolo de cuidados que establecimos las reglas para los niños. Comportamientos, contacto físico no autorizado, cambios en los horarios de alimentación, estímulos sensoriales inapropiados», enumeró con voz clínica. «Y lo más preocupante es que está creando un vínculo de dependencia emocional que puede ser extremadamente perjudicial para el desarrollo psicológico de Lucas y Gabriel». Tago dejó la pluma sobre la mesa. En los últimos días, había visto a sus hijos más felices que nunca. Y ahora, eso era un problema. «Doctor, con el debido respeto, los niños están mejor que nunca. Duermen, sonríen, casi no lloran». «Exacto», interrumpió Mariana, inclinándose hacia adelante con urgencia. «Esta calma artificial no es sana. Los bebés necesitan expresar sus emociones, incluyendo la frustración y el llanto. Lo que esta mujer está haciendo es sedarlos emocionalmente». Las palabras sonaban lógicas, respaldadas por años de estudio y experiencia, pero algo en el pecho de Tago se rebeló contra ellas. «¿Estás diciendo que es malo para mis hijos estar tranquilos?». «Digo que la tranquilidad tiene que venir del lugar correcto», explicó Mariana con exagerada paciencia. «Del vínculo seguro con figuras de autoridad capaces, no de la dependencia emocional de una criada sin preparación». Mariana se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero, donde Ana estaba tendiendo la ropa. Había algo en la forma en que la miraba que incomodaba a Tiago. «Mira», continuó Tago, sin apartar la vista de la mujer, «sé que tú y Marina querían lo mejor para los niños. Marina me contó todo durante el embarazo, los miedos,
las esperanzas, incluso las preocupaciones, con su capacidad de conectar emocionalmente con los bebés. El golpe fue preciso e intencional. Thago sintió como si le hubieran apuñalado en el pecho. Marina nunca dijo eso. Marina me quería como a una hermana. Lo interrumpió Mariana, girándose con un extraño brillo en los ojos. Me lo contó todo. Estaba preocupada, Thago. Sabía que los negocios siempre habían sido tu prioridad, que nunca habías mostrado un interés real en formar una familia. Tiago se puso de pie de repente, con la sangre latiéndole en las sienes. Eso no te da derecho a... El derecho a proteger a estos chicos me da derecho a hacerlo, interrumpió Mariana con firmeza. Marina me pidió que los cuidara si le pasaba algo. Están bajo mi responsabilidad profesional y no permitiré que un empleado sin preparación arruine todo el trabajo que hemos hecho. El silencio que siguió fue denso, cargado de amenazas tácitas. Mariana volvió a su asiento y sacó varios documentos de su bolso. Aquí están las recomendaciones oficiales, dijo, deslizando los papeles sobre la mesa. Separación inmediata del elemento disruptivo e implementación de rutinas estrictas bajo supervisión profesional. Hizo una pausa dramática. Evaluación psicológica completa de su capacidad parental. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Tiago leyó los documentos 2 veces antes de comprender del todo lo que veía. Me estás amenazando con quitarme a mis hijos. Te estoy ofreciendo ayuda profesional, corrigió Mariana con suavidad. Pero si insistes en que esta situación continúe, tendré que considerar otras opciones legales. Tiago miró los papeles. Todo parecía oficial, lleno de términos médicos y sellos institucionales. Se sentía como si estuviera navegando en aguas desconocidas, sin brújula ni mapa. Esa tarde, después de que Mariana se marchara, Tiago subió a la habitación de los gemelos con un nudo en el estómago. Encontró a Ana cantándoles mientras doblaba ropa limpia. Los niños estaban despiertos, atentos, siguiendo cada uno de sus movimientos con esa concentración tan familiar. Ana, dijo desde la puerta, con un tono de voz más formal que en los últimos días. Ella se giró, y algo en la expresión de Tiago le hizo darse cuenta de inmediato de que algo había cambiado. Señor, necesito que mantenga la distancia con los niños. Las palabras salieron como cristales rotos. Ana parpadeó lentamente, como si no hubiera oído bien. Distancia. El psicólogo dice que está desarrollando una dependencia, que no es sano, que necesitan aprender a... Se detuvo porque las palabras sonaban vacías incluso para él. Solo aléjate de ellos, por favor. Ana no respondió de inmediato. Miró a los gemelos, que comenzaban a inquietarse con el tono tenso de la conversación. Luego miró a Tiago, y en sus ojos había una profunda tristeza, pero también comprensión. ¿Es eso lo que quiere, señor?, preguntó suavemente. ¿O es lo que le dijeron que tiene que querer? La pregunta lo desarmó por completo. Tiago se dio cuenta de que no sabía la diferencia. Es lo que tiene que ser, murmuró, odiándose a sí mismo por cada palabra. Ana asintió lentamente. Se acercó a las cunas por última vez, acarició suavemente las frentes de Lucas y Gabriel, y salió de la habitación sin decir nada más. Los gemelos comenzaron a llorar antes de que ella llegara a las escaleras. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Las niñeras profesionales volvieron a su rígida rutina. Alimentación cada 3 horas, siestas programadas, estimulación controlada según manuales de desarrollo infantil. Todo perfecto en el papel. En la práctica, Lucas y Gabriel volvieron al estado constante de desesperación que había marcado sus primeros meses de vida. Lloraban hasta quedarse sin voz, rechazaban el biberón y se encogían cuando alguien intentaba cogerlos en brazos. Ana trabajaba en silencio, limpiando suelos que ya brillaban, evitando el segundo piso en la medida de lo posible. Thago intentó convencerse de que era algo temporal, que los niños se adaptarían, pero las noches en vela, el llanto constante,
la tensión que volvía a apoderarse de la casa, todo indicaba que había cometido un terrible error. El viernes por la mañana, mientras se preparaba para ir a la oficina, oyó a las niñeras hablando en la cocina. «Es imposible trabajar así», dijo una. «Estos niños están completamente fuera de control, y esta mujer sigue aquí como un recordatorio constante. La buscan con la mirada cuando lloran», añadió la otra. «Es como si la echaran de menos. Deberíamos hablar con el médico. Esto no funciona». Tiago se quedó en el pasillo, asimilando lo que había oído. Sus hijos echaban de menos a Ana. La buscaron. Sufrieron su ausencia. Esa tarde, por primera vez en años, canceló todas las reuniones y se quedó en casa. Subió a la habitación de los gemelos y encontró una escena que le partió el corazón. Lucas y Gabriel estaban en sus cunas, agotados de tanto llorar. Tenían los ojos hinchados, los puños apretados por la frustración. Una de las niñeras intentaba darles un biberón, pero ellos apartaron la cabeza, rechazando cualquier consuelo. «Déjame solo con ellos», pidió Tiago. La niñera se fue, visiblemente aliviada de tener un respiro. Tiago se acercó lentamente a las cunas. Los gemelos lo miraron con esos ojos verdes idénticos a los de Marina, pero ahora había algo más en ellos. Una tristeza que no debería existir en seres tan pequeños. «Lo siento», susurró, con la voz temblorosa. «Lo siento mucho». Se sentó en el suelo entre las dos cunas, imitando la posición que había visto tantas veces en Ana. Ella empezó a hablarles. Hablaba de su día, del tiempo, de cualquier cosa que se le ocurriera, pero no era suficiente. No era Ana. No tenía esa magia inexplicable que transformaba las lágrimas en sonrisas. Esa noche, Tago tomó una decisión que lo cambiaría todo. Al día siguiente, le pidió a Ana que se quedara después del trabajo. «Me equivoqué», dijo, y esas fueron las palabras más difíciles que jamás había pronunciado. «Los niños te necesitan. Y yo también». Ana lo miró con esos ojos serenos que parecían guardar secretos ancestrales. «¿Y la doctora?» «La doctora no vive en esta casa», respondió Tago con una firmeza que no había sentido en días. «Ella no conoce a mis hijos como tú, y no decidirá quién puede quererlos y quién no». 2 semanas después de desobedecer las órdenes de la doctora Mariana, Tago había recuperado algo que creía perdido para siempre: la paz en su propio hogar. Los gemelos volvían a sonreír. Ana había retomado su rutina habitual con ellos, y por primera vez desde la muerte de Marina, la casa parecía un verdadero hogar, pero la tranquilidad era engañosa. Mariana había dejado de visitarlos abruptamente, alegando problemas de agenda cuando Tago intentó contactarla. Las niñeras profesionales renunciaron en masa, alegando diferencias metodológicas irreconciliables, y aunque oficialmente nada había cambiado, Tago sentía una tensión creciente, como si viviera en el ojo de un huracán que aún no había llegado. Fue durante una de esas tardes aparentemente tranquilas, mientras organizaba los papeles de Marina que había estado posponiendo desde su muerte, que el destino decidió intervenir. Tago estaba en el dormitorio principal, vaciando por fin el último cajón del tocador de su esposa. Joyas que jamás volvería a usar, perfumes que aún conservaban su aroma, fotos de los viajes que hicieron juntos. Cada objeto era una punzada de nostalgia. Al fondo del cajón, envuelto en una bufanda de seda azul, encontró algo inesperado: una pequeña agenda de cuero marrón y varios sobres sellados. El diario tenía el nombre de Marina grabado en letras doradas, y los sobres estaban dirigidos a diferentes personas. Uno de ellos lo paralizó, diciéndole a Tiago que solo lo abriera si le sucedía algo durante el parto. Con manos temblorosas, rompió el sello y sacó varias hojas de papel escritas con la elegante caligrafía de Marina. La fecha en la parte superior lo golpeó como un puñetazo, 2 días antes del nacimiento de los gemelos. «Mi amor, si estás leyendo esto,
Significa que algo salió mal y no pude estar ahí para criar a nuestros bebés contigo. Sé que tienes miedo. Siempre has tenido miedo al amor, a la vulnerabilidad, a abrir tu corazón por completo. Pero estos niños necesitarán toda tu alma, no solo tu protección. Hay cosas que nunca te conté porque no quería preocuparte, pero ahora es importante que sepas la verdad. Durante los primeros meses de embarazo, tuve complicaciones, sangrado, amenazas de aborto, noches enteras en el hospital, pensando que iba a perder a los bebés. Estaba aterrorizada, sola, y no sabía a quién acudir. Trabajabas tan duro, tan concentrada en preparar nuestro futuro financiero, que no quería añadir mis miedos a tu carga. Fue entonces cuando conocí a Ana Clara. Trabajaba en el turno de noche limpiando en el hospital, pero no era una limpiadora cualquiera. Tenía un don, Tago, una inexplicable capacidad para calmar a la gente que sufría. La encontré llorando en el baño del hospital después de una falsa alarma, y simplemente se sentó conmigo. No me juzgó, no me dio consejos médicos que ya había escuchado 1000 veces. Simplemente se quedó conmigo. En los meses siguientes, nos hicimos amigas. Me visitaba en los días malos. Me traía té de hierbas que ella misma preparaba. Me contaba historias de su hija para distraerme de mi miedo. Y cuando los bebés empezaban a moverse, Ana ponía sus manos sobre mi vientre, y era como si la reconocieran. Se calmaban al instante. Me dijo algo que nunca olvidaré. Estos niños van a necesitar mucho amor, doña Marina. El tipo de amor que no se aprende en los libros. Y tenía razón. En el fondo sabía que había algo especial en la conexión entre Ana y mis bebés. Así que, Tago, si me pasa algo, busca a Ana Clara. No como empleada doméstica, no como cuidadora temporal, sino como la segunda madre que estos niños necesitarán. Ella tiene algo que ni tu dinero, ni los mejores especialistas del mundo pueden comprar. La capacidad de amar incondicionalmente, de ver el alma de las personas más allá de sus circunstancias. Sé que esto te sonará extraño, casi místico. Sé que tu mente racional se resistirá, pero confía en mí una última vez. Confía en lo que te dice tu corazón cuando la veas con nuestros hijos. Y Tago, ten cuidado con Mariana. Sé que es mi amiga, sé que te ofrecerá ayuda, pero hay algo en ella que me preocupa. Durante el embarazo, empezó a comportarse de forma extraña. Hizo comentarios sobre lo difícil que sería para ti criar a los niños solo, sobre cómo ella podría cuidarlos si me pasara algo. Al principio, pensé que era una preocupación genuina, pero luego comencé a notar cómo miraba mi vientre, cómo hablaba de nuestros bebés como si fueran suyos. No estoy segura de lo que está tramando, pero presentí que sus intenciones no son tan puras como parecen. Por favor, no le entregues a nuestros hijos sin estar absolutamente segura de que es lo correcto. Te amo, Tago. Ama a nuestros bebés por mí. Y recuerda, a veces los ángeles llegan disfrazados de personas comunes. Siempre tuya, Marina. Postdata. El otro sobre tiene toda la información de Ana Clara. Dirección, número de teléfono, toda la información que necesitarás para encontrarla. No es coincidencia que apareciera en tu vida, justo cuando los niños más la necesitaban. Tago leyó la carta 3 veces antes de que su mente procesara todo. Le temblaban las manos al abrir el segundo sobre y encontrar toda la información personal de Ana Clara, incluyendo fotos de ella con Marina en el hospital. En una de las fotos, Marina estaba en una cama de hospital, pálida pero sonriendo, mientras Ana le sostenía la mano. En otra, las palmas de Sana descansaban sobre el vientre hinchado de Marina, y ambas parecían concentradas en algo profundo e invisible. Al fondo del sobre, una nota final escrita con letra urgente. Si Mariana intenta separar a Ana de los niños, lucha por ella. Los bebés la eligieron antes de nacer. Confía en esta conexión. Tago se dejó caer sobre la cama doble, con la carta aún en las manos, mientras los fragmentos de los últimos meses comenzaban a tener sentido.
la aparición casual de Ana Clara en su vida, la inexplicable conexión entre ella y los gemelos, la nana que conocía sin que nadie se la hubiera enseñado. Todo había sido predestinado. Y Mariana, su insistencia en separar a Ana de los niños, las amenazas veladas, la actitud posesiva cuando hablaba de los gemelos. Marina me pidió que los cuidara. Lo había dicho, pero Marina había pedido exactamente lo contrario. El sonido de pasos en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Era Ana Clara subiendo las escaleras después de terminar sus tareas del día. Tago se levantó rápidamente y salió al pasillo. «Ana Clara, espera», llamó, aún sosteniendo la carta. Ella se detuvo, volviéndose hacia él con esa expresión serena que ya le resultaba familiar. «Señor, tengo que preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesto conmigo». Ana asintió, esperando. ¿Conocía a mi esposa? El rostro de Ana cambió. La serenidad dio paso a una expresión de profundo dolor, mezclado con algo que parecía alivio. «Sí», respondió simplemente. «Lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste?» Ana miró la carta en las manos de Tago, y una sonrisa triste cruzó su rostro. ¿Porque él no estaba preparado para escuchar? ¿Y porque no estaba seguro de si ella quería que lo supiera? «Dímelo», suplicó Tago con voz implorante. «Cuéntamelo todo». Ana se sentó en el escalón superior, como si la conversación fuera a ser larga. Tago se sentó frente a ella, y por primera vez desde que se conocían, no había jerarquía entre ellos. Solo dos personas que amaban a la misma mujer extraordinaria. «Conocí a doña Marina cuando estaba muy asustada», comenzó Ana suavemente. «Los médicos le habían dicho que podía perder a los bebés, y se sentía muy sola. Yo trabajaba en el hospital por la noche, y a veces la gente necesita más que medicina. Necesita a alguien que la escuche. Porque no me dijo que tenía miedo. Porque tú también tenías miedo. Ella lo sabía. Trabajaste tan duro porque esa era tu manera de demostrar amor, asegurándote de que ella y los bebés tuvieran todo lo que necesitaban. Pero ella necesitaba compañía». Tago sintió una punzada de culpa tan fuerte que casi se quedó sin aliento. «En los meses que estuve con ella», continuó Ana, «me contó mucho sobre ti, lo bueno que eras, cuánto la querías, pero también sobre sus miedos. Tenía miedo de que no supieras cómo conectar con los bebés, de que el trabajo te alejara de ellos, como sucedió durante el embarazo». «Tenía razón», admitió Tago con voz ronca, «pero también me contó algo más». Ana se inclinó hacia adelante. «Ella me dijo que tenías un corazón enorme, pero que habías aprendido a protegerlo tanto que a veces olvidabas usarlo, y que estos bebés te iban a enseñar a amar de nuevo». Las lágrimas que Tiago había estado conteniendo durante meses finalmente rodaron por sus mejillas. Cuando se enteró de que había muerto y que necesitabas una ama de llaves, Ana hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No fue una coincidencia que solicitara el trabajo, fue una promesa que le hice. ¿Qué clase de promesa? Que cuidaría de los bebés hasta que aprendieras a ser el padre que necesitaban y que no me iría hasta estar segura de que ibas a estar bien. Tiago miró a esta mujer extraordinaria que había entrado en su vida disfrazada de ama de llaves, cuando en realidad era un último regalo de su difunta esposa, un ángel guardián, enviado del más allá para sanar a una familia rota. «Mariana», dijo de repente, recordando las advertencias de Marina. «Ella sabía de ti. Sabía que Marina quería que cuidaras de los niños». La expresión de Ana se ensombreció. La doctora Mariana siempre quiso lo que tenía la señora Marina. Durante el embarazo, yo iba al hospital, y la forma en que miraba a su esposa, la forma en que hablaba de los bebés como si fueran suyos, me daba escalofríos. ¿Crees que intentará algo? Creo que ya lo está intentando, señor, y no creo que pare hasta conseguir lo que quiere. Esa noche, Tago no pudo dormir. La carta de Marina reveló no solo la verdad sobre Ana Clara, sino también una amenaza que había estado creciendo en las sombras desde el día en que nacieron los gemelos.
Al día siguiente, decidió investigar el pasado de Mariana más a fondo. Lo que descubrió lo llenó de horror, y comprendió que la batalla por los niños apenas había comenzado. El detective privado que Tago contrató entregó el informe un viernes por la mañana. 25 páginas de investigación meticulosa que revelaron una verdad más siniestra de lo que había imaginado. Mariana Costa no era solo la amiga manipuladora que Marina había sospechado. Era una mujer con un historial de obsesiones peligrosas, 3 divorcios, 2 demandas por acoso laboral, un intento fallido de adopción que terminó en escándalo cuando se descubrió que había falsificado documentos psicológicos para descalificar a los padres biológicos, y lo más escalofriante, un patrón de rescate de niños de familias que consideraba disfuncionales. Todo ello respaldado por autoridad profesional y una red de contactos en servicios sociales que actuaban como salvadores de menores en riesgo. Tiago terminó de leer el informe, con las manos temblorosas. Marina tenía razón. Mariana no había venido a ayudar, había venido a cazar. Esa misma tarde, mientras Ana Clara les cantaba a los gemelos arriba, sonó el timbre. Tiago abrió la puerta y encontró a Mariana, pero no estaba sola. Detrás de ella había 2 funcionarios de servicios sociales y un hombre de traje que se identificó como representante legal del Estado. Tiago le dijo a Mariana con una sonrisa que no le llegaba a los ojos: «Espero que esté preparada para hacer lo correcto por estos niños». «¿De qué está hablando?». El representante legal se adelantó, extendiendo una carpeta oficial. «Señor Tago, hemos recibido un informe sobre negligencia infantil y exposición a cuidadores no cualificados. Tenemos una orden judicial para evaluar las condiciones de vida de los menores, Lucas y Gabriel Ribeiro». Tago sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Abrió la carpeta con manos temblorosas y leyó acusaciones que lo dejaron sin aliento. Padre emocionalmente ausente, exposición a personal doméstico sin verificación de antecedentes, negligencia en el cumplimiento de protocolos médicos establecidos. Todo firmado por la doctora Mariana Costa como testigo profesional. «Esto es ridículo», logró decir. «Mis hijos están perfectamente atendidos por una empleada doméstica sin credenciales», interrumpió Mariana. «Tago, sé que esto es difícil, pero tiene que pensar en lo mejor para Lucas y Gabriel, no en lo que le resulte más conveniente». Los funcionarios de servicios sociales ya habían entrado en la casa y subían las escaleras. Tago los siguió, con el pánico creciendo en su pecho como una marea venenosa. Encontraron a Ana Clara en la habitación de los gemelos, leyéndoles un cuento mientras jugaban plácidamente en sus cunas. La escena era de absoluta paz, de amor puro e incondicional. «Señora», dijo uno de los oficiales, «necesitamos que abandone la zona mientras evaluamos a los niños». Ana Clara miró a Tiago con ojos llenos de comprensión. Sabía que este momento llegaría. Lo había estado esperando. «De acuerdo», murmuró, acariciando las mejillas de Lucas y Gabriel por última vez. «Todo estará bien». Pero cuando se alejó de las cunas, los gemelos comenzaron a llorar. No eran los llantos normales de bebés inquietos, sino gritos de pura angustia, como si supieran que algo terrible estaba sucediendo. Los oficiales intentaron calmarlos, pero el llanto solo se intensificó. Mariana se acercó con una sonrisa profesional. «Es normal», explicó. «Los niños están confundidos debido al vínculo disfuncional que se creó. Con el tiempo y los cuidados adecuados, aprenderán a formar vínculos sanos». Pero los gemelos no se calmaban. Sus gritos llenaban la casa, resonando en las paredes de cerámica como una sinfonía de dolor. Tiago no pudo soportarlo más. «Basta», rugió, y su voz silenció a todos en la habitación. «Fuera de mi casa, todos ustedes». El representante legal se mantuvo firme. «Señor Tago, si no coopera con esta evaluación, tendremos que considerar la retirada temporal de los niños».
Ni siquiera usted se llevará a mis hijos a ninguna parte. Tago se plantó entre los oficiales y las cunas, con los brazos extendidos como una muralla humana. En ese momento, algo cambió dentro de él. Por primera vez en su vida, no estaba calculando riesgos ni analizando consecuencias. Solo estaba protegiendo a sus bebés con la ferocidad primigenia de un padre. «Tago», dijo Mariana con voz condescendiente, «¿estás reaccionando emocionalmente? Esto no es lo que Marina quería. No te atrevas a mencionar a mi esposa». Tago sacó la carta de Marina de su bolsillo y la agitó frente a la cara de Mariana. «Sé la verdad. Sé que me advirtió sobre ti. Y sé exactamente lo que estás tratando de hacer». El rostro de Mariana palideció. Por primera vez desde que llegó, su máscara de profesionalismo preocupado se resquebrajó. «No sé de qué estás hablando, Marina. Sabía que querías robarme a mis hijos», gritó Tiago. «Y tengo la carta que lo prueba». Comenzó a leer en voz alta, con la voz temblando de ira y dolor. «Ten cuidado con Mariana». Empezó a comportarse de forma extraña. Hizo comentarios sobre lo difícil que sería para ti criar a los niños sola, sobre cómo ella podría cuidarlos si algo me sucediera. Los funcionarios de servicios sociales intercambiaron miradas, visiblemente incómodos. El representante legal frunció el ceño. «Doctor Costa, ¿tiene algún comentario sobre estas acusaciones?» Mariana intentó recuperar la compostura, pero algo feroz apareció en sus ojos. «Esta carta, Marina, fue escrita bajo los efectos de una fuerte medicación durante su embarazo. No estaba en sus cabales. Una mentira». La voz que resonó en el aire no era la de Tiago, sino la de Ana Clara, quien apareció en la puerta con el rostro transformado por una furia justiciera jamás vista. «Llevas meses acosando a la señora Marina», declaró, acercándose a Mariana con paso firme. «La llamabas constantemente. Apareciste en el hospital sin avisar. Dijiste que tu Tiago la iba a abandonar. Ella estaba allí. Lo vi todo. Una criada no es una testigo fiable», replicó Mariana. Pero Ana Clara ya sacaba una pequeña grabadora digital del bolsillo. «La señora Marina estaba tan preocupada por tu comportamiento que me pidió que grabara nuestras conversaciones, sobre todo cuando aparecías y decías cosas raras». Le dio al botón de reproducir, y la voz de Marina llenó la habitación, clara y potente, como si viniera del más allá. «Ana, estoy preocupada por Mariana. Hoy vino al hospital otra vez, sin que yo la llamara. Y cuando le dije que Tago y yo elegimos los nombres de los bebés, se enfadó mucho. Dijo que deberíamos elegir nombres con más significado, que deberíamos. ¿Desde cuándo se involucra en las decisiones sobre mis hijos?» La grabación continuó, revelando conversación tras conversación, donde Marina expresaba su creciente inquietud por el comportamiento obsesivo de Mariana. El silencio que siguió fue absoluto. Los gemelos dejaron de llorar, como si la voz de su madre trajera paz incluso después de la muerte. El representante legal cerró el expediente con un chasquido seco. «Doctor Costa, me temo que tendremos que investigar las circunstancias de esto más a fondo. Informe antes de proceder. Esto es ridículo». Mariana explotó, y toda pretensión de profesionalismo se desvaneció. «Estos niños son míos. Marina era mi mejor amiga. La conocía mejor que nadie. Debería criarlos». Las palabras salieron como veneno puro, revelando finalmente la verdad que escondía tras su máscara profesional. «Señora», dijo uno de los oficiales con voz firme, «tendrás que acompañarnos para responder algunas preguntas». Pero Mariana ya había perdido el control. «No puedes hacer esto. Tengo derechos. Marina me lo prometió». «Marina no te prometió nada», la interrumpió Tiago con voz fría como el acero. «Y ahora entiendo por qué». Tomó su celular y marcó un número. Cuando contestaron, simplemente dijo: «El detective Morrison puede proceder con los cargos de acoso, falsificación de documentos oficiales y conspiración para separar a menores de sus padres legítimos». El rostro de Mariana se descompuso por completo. «No,
No puedes probar nada. Tengo el informe completo de tu historial, respondió Tiago. 3 familias anteriores, el mismo patrón, siempre usando tu autoridad profesional para separar a los niños de los padres que considerabas inadecuados. Los oficiales se llevaron a Mariana mientras ella gritaba amenazas y acusaciones incoherentes. Sus últimas palabras, antes de que se cerrara la puerta, fueron: «Estos niños sufrirán sin mí. No saben lo que hacen». Cuando finalmente todos se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Tiago, Ana Clara y los gemelos estaban solos en la habitación, que había sido un campo de batalla. Lucas y Gabriel miraron a Ana con esos enormes ojos verdes, como si supieran que ella los había salvado. Tiago se acercó lentamente a las cunas, alzó a sus hijos por primera vez sin miedo y los acunó contra su pecho. «Gracias», le susurró a Ana, y esas 2 palabras contenían todo el universo de gratitud que sentía. «No me des las gracias a mí», respondió ella con una sonrisa. «Dale las gracias a tu esposa. Ella planeó todo esto desde el principio». Esa noche, mientras los gemelos dormían plácidamente después de la tormenta, Tiago se dio cuenta de que había ganado más que una batalla legal. Había ganado una familia. 3 años después, el jardín de la familia Ribeiro había cambiado por completo. Donde antes solo había parterres perfectos y vacíos, ahora florecían coloridos columpios, una casa del árbol a medio construir y juguetes esparcidos por el césped, prueba de una vida real. Tiago se sentó en los escalones del porche, observando una escena que 3 años antes le habría parecido imposible. En el jardín, 2 niños de cabello castaño y ojos verdes corrían tras las burbujas de jabón que Ana Clara soplaba con una varita rosa. Lucas, de 3 años y medio, había heredado la naturaleza reflexiva de su padre, pero con la dulzura de Marina. Gabriel, 2 minutos menor que su hermano gemelo, era pura energía, riendo sin parar mientras intentaba atrapar las burbujas que subían al cielo. «Mira, papá», gritó Lucas, señalando una burbuja enorme. «Es gigantesca, como una pelota. La atraparé», exclamó Gabriel, saltando con sus bracitos extendidos. Tiago sonrió, una sonrisa que había aprendido a lucir sin reservas durante estos años de sanación. Se levantó y caminó hacia su familia, porque eso era exactamente lo que eran ahora, una familia. Ana llevaba un vestido amarillo de algodón que ondeaba con la brisa del atardecer. En su dedo anular brillaba un sencillo anillo de oro que Tiago le había regalado exactamente 1 año antes, en una ceremonia íntima en el mismo jardín donde ahora jugaban. No fue una propuesta romántica tradicional. Fue algo mucho más profundo, el reconocimiento de una verdad que había existido durante mucho tiempo. «Los niños ya te ven como su madre», dijo esa tarde, mientras los gemelos dormían la siesta. «Yo ya te veo como mi esposa. Solo necesitamos hacerlo oficial». Ana lloró, pero no de tristeza. Lloró porque, finalmente, todos los pedazos rotos de sus vidas habían encontrado la manera de encajar a la perfección. Ahora, al ver a esta mujer extraordinaria jugando con sus hijos, Tiago recordó las palabras que Marina había escrito en la carta. A veces, los ángeles llegan disfrazados de gente común. Marina tenía razón en todo. La investigación sobre Mariana reveló un patrón de comportamiento que abarcaba más de una década. 5 familias habían sido víctimas de sus manipulaciones y, en 3 casos, había obtenido la custodia temporal de los niños usando su autoridad profesional. Los niños regresaron con sus familias, pero no sin traumas que tardarían años en sanar. Mariana cumplía ahora una condena de 8 años por conspiración, falsificación y abuso de autoridad. Su licencia profesional fue revocada permanentemente, pero Tiago ya no pensaba en ella. Mariana pertenecía al pasado, a esa época oscura en la que él no sabía ser padre ni abrir su corazón sin miedo. «Papá»,
«Ven aquí», gritó Gabriel, corriendo hacia él con sus bracitos extendidos. Tiago se agachó y alzó a su hijo menor, haciéndolo girar en el aire hasta que la risa llenó el jardín. Lucas pronto se unió, aferrándose a la pierna de su padre y pidiendo su turno. «Tranquilos, tranquilos», rió Tago, «de uno en uno, o me tirarán al suelo». Ana se acercó con esa sonrisa serena que él había aprendido a amar más que cualquier obra de arte o logro empresarial. En sus brazos llevaba a la pequeña Marina, de apenas 8 meses, la hija que habían tenido juntos, como el símbolo definitivo de que su amor era real y duradero. La bebé tenía los ojos marrones de Ana, pero el cabello rubio de su madre biológica y una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Los gemelos la adoraban con esa intensidad pura que solo tienen los niños, y ya habían asumido el papel de hermanos mayores protectores. «Hora de cenar», anunció Ana, acomodando al bebé en su cadera. Y luego, «a bañarse todos». «No», protestaron los gemelos al unísono, pero era una queja teatral. Sabían que después del baño llegaba la hora del cuento, su momento favorito del día. Mientras caminaban a casa, Tago tomó la mano libre de Ana y la apretó suavemente. Ella lo miró con esos ojos que guardaban secretos de amor incondicional, y él se inclinó para besarle la frente. «Gracias», susurró, como hacía todas las noches. «¿Por qué?», respondió ella, aunque ya sabía la respuesta. «Por enseñarme a ser padre, por enseñarme a amar sin miedo, por traer luz a esta casa. Ya sabías hacer todo esto», dijo Ana con ternura. «Solo necesitabas que alguien te dijera que estaba bien sentirte así. Esa noche, después de cenar en la mesa, que ahora vibraba con la conversación y las risas, después de los baños chapoteantes y los momentos de juego, después de las historias que Ana narraba con diferentes voces para cada personaje, Tago se encontró de nuevo en su despacho, donde había pasado tantas noches solitarias, pero ahora no estaba solo. Sobre el escritorio, junto a la foto de Marina, que aún ocupaba su lugar de honor, había fotos nuevas, los gemelos dando sus primeros pasos, Ana embarazada, radiante de felicidad, la pequeña Marina durmiendo entre sus hermanos mayores. Momentos de una vida que había aprendido a valorar más que cualquier logro profesional. Abrió el último cajón del escritorio, donde guardaba algo especial, una carta que había empezado a escribir hacía meses, dirigida a Marina, una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. En el jardín, bajo la luz de la luna, las flores que Ana había plantado el año anterior florecían en todo su esplendor. Entre ellas, un pequeño rosal blanco, que había brotado por sí solo, sin que nadie lo plantara. Crecía fuerte y hermoso, como si Marina le hubiera enviado una última señal de aprobación desde algún lugar donde el amor nunca muere. No todos los ángeles tienen alas. Algunos llegan con un trapo de cocina y un corazón dispuesto a amar lo que nadie ve. Y a veces, el amor más grande que podemos recibir es el que nos enseña que merecemos ser amados tal como somos. M.